hay documentos que son la ley. Y no me refiero a esos documentos que de ley tienes que hacer para esas horribles y cansadas filas del trámite gubernamental. Joven, hizo su papeleo, Wazowski, no. Me refiero a estos documentos que marcaron un antes y un después, a estos líderes de pensamiento que formaron la Carta Magna o la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a hablar específicamente de estos dos documentos y vamos a ver cómo se empezó a marcar tendencia y se empezó a marcar un antes y un después en el asunto de las leyes escritas en blanco y negro. Así que bienvenidos a estos documentos que son la ley. Además, tenemos una invitadaza de lujo experta para platicar sobre el tema. No se lo pueden perder. Esto es Mira Quién Manda. Soy el Maestro Gus. Vamos a darle. Mi gente bella y talentosa, mis cibernautas, estamos aquí de vuelta en Mira Quién Manda, donde nos encanta hablar del liderazgo desde muchos ángulos. Estoy como siempre acompañado de mi estimado Gerardo Laveaga y una vez más tenemos a nuestra invitada de lujo, Natalia Torres, que no la dejamos ir. Dijimos, se puso demasiado buena la plática, hay que seguir aquí. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Yo por mí me quedaré aquí 7 episodios. Pero ¿cómo no? Si así lo permitiera el tiempo, yo feliz. Pero miren, vamos a empezar con uno más y luego ya vamos viendo aquí, negociamos un contrato, algo vamos haciendo ahí. Perfecto, yo lo redacto. Hoy queremos hablar de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y por qué queremos hablar de eso? Porque nos parece muy importante a la hora de hablar de avances en términos históricos. ¿Por qué es importante la Constitución de los Estados Unidos si estamos hablando de derecho constitucional? ¿Por qué? Mira, Gus, la Constitución de Estados Unidos es la primera constitución como tal. Como tal. La primera constitución que se propone organizar sistemáticamente a un pueblo. Okay. Es la primera constitución que habla de la división de poderes. Un poder legislativo que hace la ley, un poder ejecutivo al que aplica la ley y un poder judicial que dirime controversias. Es la primera constitución del mundo que divide facultades. Es el federalismo. A ti, gobierno central, te toca esto y esto, y a nosotros, gobiernos estatales, nos toca esto y aquello. Entonces, por esas razones, es una constitución verdaderamente modélica. Ahora, no es tan vieja como dicen que es. Ellos dicen, no, somos la más... Tardaron mucho en reconocer los derechos de los negros, tardaron mucho en reconocer los derechos de la mujer. Es más, en la primera versión ni siquiera reconocen derechos humanos. Sí, y ahorita hablaremos de esto. Sí. Pero la pregunta que tú haces, ¿por qué es tan importante? Por eso. Okay. A mí me encanta hablar de este tema y cuando me invitaron yo estaba muy contenta para hablar de este tema. La Constitución, como bien lo dice Gerardo, la Constitución de Estados Unidos además es uno de los precedentes más importantes cuando hablamos de constitucionalismo moderno. Okay. El tema de la Ilustración, ¿no? Siglo XVIII, a mí me parece importantísimo para entender esto, y ya lo advertíamos en el episodio pasado, pero llegan estas corrientes de pensamiento de un gobierno limitado, de separación de poderes, de la concentración de poder no es lo mejor que hay. Y específicamente en el caso de Estados Unidos, a esto también se le suma un descontento hacia el gobierno británico en ese momento, ¿no? Claro. Los coercive acts, ¿no? Los actos coercitivos, el Stamp Act, el Tea Act, la presencia militar en las colonias británicas. Son una serie de factores, además del pensamiento de la Ilustración, de la era de la Ilustración, con un descontento con el gobierno británico, que hacen que hoy tengamos este precedente tan bello cuando hablamos del constitucionalismo moderno, de un constitucionalismo que ya se plantea esta separación de poderes, que ya se plantea que su objetivo principal, y así me gusta decirlo y siempre lo he explicado de esta manera, que en el neoconstitucionalismo ya entendemos que el objetivo del constitucionalismo es limitar al poder. Limitar al poder, ¿cómo? A través del derecho. Y tenemos este antecedente que a mí me encanta cuando hablamos de este tema. Ok. Ahora, como bien dices, no nació ya hecha ahí, completa, tuvo etapas, tuvo evoluciones. ¿Cuáles son tanto los personajes como los factores que van evolucionando esta Constitución? ¿Quién le da nacimiento, por ejemplo, a la Constitución de los Estados Unidos? ¿Qué le da nacimiento? Yo te lo voy a decir y esto molesta a algunos de mis colegas. Que no querían pagar impuestos. Punto. Que de pronto terratenientes como Washington, como Jefferson, como Madison, dicen, ¿por qué voy a estar dando
de mis ganancias el 80% a Inglaterra. Yo quiero quedarme con lo que gano, yo lo trabajo, ¿por qué se lo voy a dar? Y los ingleses además se sueltan algunas ideas, como bueno, no hay impuestos, pero para el té que lleve la Compañía de las Indias Orientales. Y esto los puso furiosos. No va a pagar impuestos, los productos ingleses no, pero nosotros sí, al demonio. El tema de los aranceles es un tema que siempre ha preocupado a Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y en 1787 surge esta constitución como la más moderna del mundo, pero para decir, a ver, no nos pueden hacer lo que les dé la gana. Ahora, los críticos de la Constitución de Estados Unidos dicen algo más. No es cierto que haya división de poderes. Yo creo que sí la hay. Basta que el presidente tenga una pequeña mayoría en el Congreso para que sea una monarquía. Eso lo dicen los críticos norteamericanos. Y estamos viéndolo con Trump. O sea, el señor hace lo que le da la gana. Y como tiene mayoría, pues nadie lo contiene. Puede cambiar jueces, ministros, quita el del Banco Tiene toda la Mundial, Supreme Court of Justice. Entonces, no ¿es realmente una constitución o es una monarquía disfrazada? Muchos críticos norteamericanos dicen es una monarquía disfrazada. Que además ahí también es importante, ¿no? Después de 1783 ya teníamos la independencia ganada, las colonias se enfrentan a otro reto. Ahora, ¿cómo nos vamos a gobernar? Claro. ¿Cómo nos vamos a gobernar a nosotros mismos? Y entonces tienen un primer acercamiento y un primer intento, que son los artículos de la Confederación, que es un buen antecedente para entender cómo se da el tema de la Constitución. Entonces, los artículos de la Confederación son unos artículos que resultan débiles, porque no le dan una fuerza importante al Ejecutivo, porque hay un tema de recaudación, efectivamente, no se pagan impuestos, el ponerse de acuerdo no se logra. Estos artículos son artículos débiles y hay un caos con estos artículos de la Confederación que están del 81 al 89. Y uno de los primeros caos son justamente conflictos comerciales entre los estados, una incapacidad para pagar la deuda y la deuda de guerra. Entonces, dicen, tenemos que hacer una convención, que es la Convención de Filadelfia, ¿no? 1787. Tenemos que hacer esta convención para modificar estos artículos de la Confederación, para modificar el impacto que está teniendo frente al Poder Ejecutivo, que no hay, como no estamos consolidando un Poder Ejecutivo fuerte, no se recaudan impuestos, no podemos pagar la deuda, hay muchos problemas. Entonces hagamos esta convención y llevemos a cabo esta convención para mejorar estos artículos porque estamos colapsando. Y es a partir de esta convención que, estando en ese momento, ya el proyecto es un poco más ambicioso. Y es crear una constitución. Adelante. No, bueno, mira, si la idea, y lo decía Natalia muy bien, de una constitución es refrenar al poder, los artículos, ¿sabes cuántos artículos tiene la Constitución de Estados Unidos? ¿Cuántos crees que tiene? 7. ¿7 artículos? Yo voy a decir algo. La nuestra tiene 136. Nuestra Constitución tiene 136. Claro, la India tiene más de 450. No, pero además, perdóname que te interrumpa, pero me parece súper importante. ¿Qué tan bien lo lograron? Que en más de 250 años de vida tienen menos de 30 reformas. 27. 27 reformas, ¿no? Menos de 30 reformas. No, pero ojo. La parte orgánica, que son los primeros 7 artículos, bueno, eso no es una constitución en el sentido moderno de la palabra. Por eso George Mason, que es uno de mis constituyentes favoritos, dijo, yo no firmo. Señor, pero usted fue el promotor, sí, pero yo quiero que pongan derechos humanos. Claro. Yo quiero que me den derecho a mi libertad, claro. Derecho a decir lo que pienso, derecho a protestar, derecho a reunirme, derecho a portar armas. No, eso no está. Yo no firmo. Y George Mason no firmó. Y cuando tú vas a Washington, la ciudad de Washington, hay un edificio fantástico que se llama los Archivos Nacionales. Y ahí están los 3 grandes documentos de Estados Unidos. Está la Declaración de Independencia, la Constitución y la Declaración de Derechos. Y Mason fue ignorado. Bueno, él no quiso firmar. Él que había sido uno de los grandes promotores. Porque dijo, esa no es una constitución realmente, es la pura parte orgánica. Años después entran ya las reformas a los derechos humanos, son las 10 primeras enmiendas. Y son 27 enmiendas. En efecto, en 235 años, 27 enmiendas. México, que tiene 108 años, su constitución de 1917, lleva más de 800 enmiendas. Más de 800. Y acá rato reformas de la Ahora, reforma lo de mágico de estas enmiendas es que están previstas en la Constitución cómo se va reformando. Déjame poner un ejemplo rapidísimo, que esas son mis enmiendas favoritas. 2 de ellas. Voy a leer completas 2. Eso. Entonces, es mucho. Son 2 de las 27. Dice la enmienda 18.
Al término de un año de la ratificación de este artículo y en virtud del mismo, quedará prohibida la fabricación, venta o transportación de licores intoxicantes en forma de bebidas dentro de los Estados Unidos y en cualquier territorio sometido a la jurisdicción de los mismos, así como la importación de dichos efectos o su exportación. El presidente Wilson era un hombre que pensaba que el alcohol destruía al pueblo, que estaba acabando con el pueblo y prohibió el alcohol. Enmienda 18. Así dice la enmienda 18. En 1933 llega el presidente Roosevelt y dice, lo único que hemos logrado con esta enmienda es Al Capone, Lucky Luciano, las matanzas, ganan muy poquitos, la gente sigue consumiendo alcohol, es un supernegocio y yo no voy a permitir ese supernegocio. Y ves lo que dice la enmienda 21. Enmienda 21, una de las 27. Queda derogado el artículo 18 de la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Fin. Ya me eché 2 de las 27 reformas. Ahí así. O sea, 12 fueron en Se el Volstead prohíbe Act. el alcohol Okay. y en 33 se levanta la prohibición. Consuman alcohol. Es que es mucho más fácil combatir el alcohol que prohibirlo. Prohibirlo era un negocio negro para mucha gente. Ve lo que pasó en México con el narco. Claro. Es un super negocio, todo oscuro, los muertos, los violados, los quemados, los cadáveres, los desaparecidos. Sí se cuando Roosevelt, que es mi personaje, mi presidente favorito de Estados Unidos, en 33 promulga esta enmienda, sale brindando con un martillo. ¡Qué maravilla! Y se acabó como por arte de magia la violencia. Y el crimen organizado. Bajó así. Sí, bueno, sí. esta es una constitución flexible. Y México es una cosa muy aparatosa, 800 cambios. Pero es bueno. muy confuso. Que además ese debate de las reformas, que a mí me parece extraordinario como en México tenemos más de 800. Siempre abre un debate constitucional de la rigidez, si nuestra constitución es rígida en sentido de qué tan difícil puede ser modificarla o no. O es más flexible en este sentido. En teoría, nuestra constitución es rígida. Más de 800 reformas y en teoría es rígida, ¿no? Lo que dice la teoría constitucional es rígida, se refiere al sentido de ¿qué se necesita para cambiarla? 2/3 partes del Congreso, la mitad más uno de los congresos locales. En teoría es difícil. Claro. Pero cuando tenemos en México y en muchos lugares del mundo, en muchos congresos, cuando tenemos un problema complicado de mayorías artificiales, de bloques de la democracia que están dentro de la Constitución que no se permiten, pues ahí tenemos un gran tema, ¿no? Claro. Pero para regresar al tema de la Constitución de Estados Unidos, que además me parece un gran proyecto, ¿no? Regresamos al tema de esta convención de Filadelfia. Entonces llegan, ya tienen un proyecto un poco más ambicioso. Y quien presidía esta convención es nada más y nada menos que George Washington, ¿no? Y George Washington, aunque no tiene, a mí me parece así, ya tú me dirás tu opinión, pero aunque no tiene mucha participación, es decir, aunque habla poco, era una figura que a mí, o bueno, que en general se concebía que era la figura más respetada del país. Entonces, de entrada, su presencia, la presencia en esta convención, a mí me parece que ya le daba legitimidad a la convención y al proceso, por ser esta figura tan respetada dentro del país. Claro. En una ocasión visité hace años la Suprema Corte de Estados Unidos. Todavía vivía el ministro, el Justice Scalia, Antonin Scalia. Tuve oportunidad de platicar con él, un tete a tete. Y le dije, señor ministro, una pregunta. ¿Quién es el personaje histórico de Estados Unidos que más le gusta? Y me dijo, George Washington. Sin la menor duda. Dije, a ver, señor ministro, me sorprende que usted me diga eso, usted es un jurista. Había gente, en esa época, gente mucho más talentosa que él. Franklin, Jefferson, Madison. ¡Monstruos! ¿Usted dice Washington? Y me dijo Scalia, Washington era el jefe de todos ellos. Y es que, en efecto, lo dice bien Natalia, era un hombre de una presencia moral, ética, serenidad. Era el único al que obedecían todos los demás. Porque Jefferson y Hamilton se odiaban. Y el único que los podía parar era Washington. Y Washington podía mediar, y Washington... Y su gran labor, y por eso el padre de la patria, y por eso está en los billetes de $1, y por eso tiene un memorial gigantesco en la ciudad de Washington. Bueno, es por eso. Y la capital de Washington, la capital de Estados Unidos se llama así, porque fue un hombre de una serenidad, de una inteligencia, de una prudencia. Le pidieron que fuera presidente, casi lo obligaron a una reelección. Y cuando venía la segunda dijo, hasta aquí llegué, yo tengo que retirarme. Esto, si buscamos una democracia, tenemos que irla turnando. Hasta aquí llego, gracias.
es un gran hombre, Washington. No, y además- y es un liderazgo muy sereno. No es gritón, no manotea, no. Es un circo. Sereno, Sí, sí. señores, llevémonos bien. Tenemos un proyecto común. Y además a mí me encanta el Justice Antonin Scalia porque él decía mucho que la Constitución era una living constitution, ¿no? Que la Constitución debía ser un documento que cambiara con el tiempo, que se moviera, que fuera dinámica. Claro. No podría permanecer estática. O sea, si entendemos que nada más la Constitución va a ser un texto que se debe interpretar a la literalidad sin un contexto social, entonces no estamos entendiendo que el paso del tiempo y el avance social implica para el entendimiento una Constitución. Y que una Constitución tiene que ser lo más amplia posible, y me refiero amplia en un sentido metafórico, no literal, porque las constituciones largas no sirven. Pero él decía, a ver, tenemos que darle un entendimiento mucho más amplio a una constitución y tiene que contener no temas tan literales y no temas, no cada disposición que ordene una cosa, sino que a la constitución le demos un alma viva que se puede interpretar con el tiempo sin la necesidad de una modificación. Entonces, Scalia me es muy simpático, me parece un hombre cultísimo, pero Lo no me es. gusta su conservadurismo exacerbado. sí, Él quiere interpretar, bueno, él quería, ya murió, él quiere interpretar los artículos igual que en el origen. Por ejemplo, la enmienda 2 dice que todos los norteamericanos tienen el derecho de poseer armas y no hay que reglamentar nada eso. Así lo dice, dice la enmienda segunda. Déjame leerte lo que dice la enmienda segunda. Qué rápido estoy leyendo las enmiendas, chécate. No, está impresionante. En consideración a que una milicia bien regulada resulta necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho de la población a poseer y portar armas no será restringido. Eso se escribió en 1787. Y Scalia decía, no podemos ir más allá de lo que dijeron los padres fundadores. Y hoy, digo, por toda la presión de la Sociedad Nacional del Rifle y todo, pueden comprar armas. Y un chavito, oiga, yo quiero comprar mi arma. Sí, señor, ¿cuántas quieres? Me traes esas pistolas. Y ve todo lo que pasa en Estados Unidos. Se puede restringir la posesión de armas, dice la enmienda segunda. La pregunta es, ¿no valdría una nueva enmienda, la enmienda 28, que dijera, queda sin efecto la enmienda segunda? Así como la lucha con el alcohol. A mí me preocupa ese tono. Scalia era demasiado literal. Claro. Sí, una cuestión nueva, pero sin interpretación. violentar el espíritu de los padres fundadores. Claro, y cuando se funda la Constitución todavía existía la esclavitud. Tenía que haber cambios. Claro. todavía. Y las Esa- mujeres no pueden votar. Las mujeres no pueden votar. Punto. La abolición de la esclavitud va a ser hasta 1863. Claro, y cuando se con prohíbe Lincoln. todo, tener esclavos, 1865, con Lincoln. no, pues incluso esta primera constitución, el primer bosquejo de la constitución, tenía este llamado compromiso de los 3/5, Claro. que establecía que cada esclavo, para temas de representación política, valía 3/5. Por eso creo que no podemos decir que la Constitución tiene más de 100 años. Dicen, no, es que tiene más de 200 años. La Constitución como tal, pues tiene escasos 100 años. La de Estados Unidos sí es muy moderna, sí es muy anticipada, sí es, a mí me encanta la Constitución de Estados A mí Unidos. también, para ese momento, claro. Sí, Claro. pero bueno, pero no es la más antigua en el sentido de una Constitución moderna. Aquí una curiosidad honesta. Hamilton, además de hacer un gran rap, ¿qué hacía? ¿Por qué es tan importante figura en la historia de la Constitución? A mí Hamilton me parece, de entrada por el federalista, ¿no? Por este ensayo, o sea, este conjunto de 85 ensayos y compilación de 85 ensayos donde Hamilton es un personaje que a mí me parece radical, muy radical. Él perseguía un ejecutivo vigoroso, casi monárquico. Ya. Entonces, su opinión no fue muy tomada en cuenta al momento de tener este Virginia Plan con el que llega James Madison, que por eso es una figura súper importante. Él llega con este Virginia Plan como bosquejo de la primera Constitución y bosquejo de una separación de poderes y un gobierno fuerte pero limitado y controles, y fue básicamente la columna vertebral de la Constitución estadounidense. Pero Hamilton, en su percepción de federalismo, era bastante radical, o así me lo parece. Era una persona que perseguía, insisto, casi una monarquía. Una nueva monarquía ahora en Sí, Estados sí, Unidos. sí. Hamilton es el hombre que está en los billetes de $10. A mí me parece de los padres fundadores el más talentoso, competente y honesto. Fíjate, se peleó con Jefferson. Jefferson decía, no es que tenemos que darle poder a los estados y quitárselo al centro. Y Hamilton dice, no, hay que darle al centro poder para que pueda tomar decisiones ejecutivas, esta visión monárquica de la Clara Natalia. Jefferson dice, no, y tenemos que acabar con la esclavitud.
Jefferson era un hipócrita de la cabeza a los pies, muy inteligente, muy talentoso, pero un hipócrita. Hamilton era honesto. De todos los padres fundadores, y estoy incluyendo a Washington, a Jefferson, a Madison, a Mason, era el único que no tenía esclavos. Hamilton no tenía esclavos, nunca tuvo esclavos. Era un hombre coherente. Y cuando finalmente gana Jefferson, porque ganó Jefferson, Hamilton nunca pudo ser presidente. Jefferson sí, fue el tercer presidente. Hizo todo lo que Hamilton había dicho. Hamilton decía, hay que expandir el territorio. Y Jefferson, no, al contrario, hay que hacerlo chiquito. Él compró Luisiana, Jefferson, no Hamilton. Hay que prohibir la esclavitud, decía Jefferson. Él tenía esclavos, tenía hasta hijos con una esclava, tuvo una familia de esclavos. Entonces, Jefferson, digo, a mí Hamilton me gusta mucho. No pudo ser presidente porque él no nació en Estados Unidos. Nació en San Cristóbal y Nevis, que son 2 islitas que están en el Caribe. Y aunque era norteamericano de nacionalidad, decían, no. Además, nunca se supo bien si su madre era su madre. Y decían que era una trabajadora sexual. De ahí la obra, que yo no he visto, porque me parece infame ir a ver esa visión en 2 o 3 oportunidades he podido ir a verla y no fui, con toda intención. Y mis amigos que la fueron a ver dijeron, no vayas. Digo, a lo mejor para los que aman el rap, no la conozco y no puedo opinar. Pero bueno, él está obsesionado con su nacimiento ilegítimo. Él es ilegítimo. Y eso le impidió ser presidente. Pero si hubiera sido por Washington, Hamilton era su hijo. Fue el primer secretario del Tesoro. Fue el que inventó el dólar. La moneda de Estados Unidos es un invento de Hamilton. A mí Hamilton me seduce enormemente. Y me parece un tipo brillante, Lo único que critico es su radicalidad, ¿no? Pero a ver, también se entendía, porque cuando la Constitución se logra, Estados Unidos cuando se logra y se llega a un consenso, que al final fueron acuerdos de poder, pues también había un par de compromisos adicionales, ¿no? Hubieron compromisos dolorosos, como el tema de los 3/5, hubieron cosas que no se lograron. Por supuesto, no fue la Constitución perfecta, pero pues también teníamos otras cosas que discutir, como la representación de cada estado, ¿no? Okay. Porque teníamos el conflicto de, mientras que Virginia quería una representación proporcional, había otros estados como Nueva Jersey que decían, no, pues a ver, igualdad y equidad estatal, ¿no? Vamos, que tengamos una representación completamente igualitaria entre estados y tal. Entonces empieza una lucha entre federalistas y antifederalistas, y es aquí que llega esta compilación de ensayos. Y Hamilton, uno de los ensayos que a mí más me gusta, aunque lo critico la radicalidad, ¿no? Hamilton, Madison y John Jay se juntan para hacer el Federalista, que te digo que es este conjunto de ensayos. Y el Federalista número 70, es de Hamilton, donde Hamilton expone, creo que muy bien, cuál era su visión de un ejecutivo. Okay. Y de un ejecutivo muy responsable, con mucho poder, y esa es mi única crítica. A mí me hace pensar que él creía que podía haber un ejecutivo con tanta fuerza, pero que se pudiera autogobernar y autocensurar. Y pudiera decir, tengo responsabilidad. Es mi única crítica, que en esta búsqueda de un ejecutivo muy fuerte, con mucho poder, casi monárquico, de pronto ignoraba que el poder corrompe. ¿Y sabes quién adoptó todas las ideas de Hamilton? Jefferson. Sí. Hamilton murió, era un hombre apasionado. Un día lo acusaron por algo, retó al duelo al amigo que lo retó y murió en un duelo. Hamilton, pum, un pistolazo. Pero el que adoptó todas sus ideas cuando fue presidente fue Jefferson. Y Jefferson se convirtió en el rey. Y compró Luisiana, y tuvo esclavos, y hizo todo lo que decía que no había que hacer. Claro. Quizá en este ensayo de Hamilton él pensaba que todos podían ser igual de congruentes que él y no corromperse por el poder, quizá porque no había llegado al poder, al poder absoluto no lo había. Esa es una gran reflexión, por ejemplo. Esa es una gran reflexión. A lo mejor tenía que ver con eso. Ahora, la Constitución en tiempos de Lincoln también tiene un gran avance. Eso, ¿cómo sucedió? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue complejo? ¿Sucedió primero en el papel, en la acción? Cuando llegamos con Lincoln, ¿qué pasa ahí? Porque sí veo un salto cuántico, evidentemente, ahí en los avances de la Constitución. ¿Qué pasa cuando llega Lincoln? Bueno, Lincoln es un hombre que no quiere que haya esclavos. Y dice, todos los norteamericanos deberían votar igual. Y él va a abolir la esclavitud. No lo hizo originalmente porque él quisiera a los negros, sino simplemente porque se daba cuenta que con eso le iba a quitar toda la fuerza al sur.
Claro. Y entonces va a abolir la esclavitud para quitarle toda su fuerza de trabajo al sur. Porque Lincoln, y no solo Lincoln, todos los demócratas de esa época y todos los republicanos de esa época están conscientes de que la mano de obra barata del sur hace que progrese mucho. Oye, yo estoy pagándole un montón a mis trabajadores y tú no les pagas nada. Claro. Por eso ganas más que yo. No, todos y son iguales. Y el que va a darles los derechos, 1863 y luego 1865, con 2 enmiendas a la Constitución, va a ser Lincoln. Por eso Lincoln es una persona tan querida, porque mantuvo la unión a pesar de todo y porque liberó a los esclavos. Ahora, luego vino otro problema. Ya que estaban libres, dije, bueno, ¿y ahora de qué van a vivir? No, pues eso dice el patrón, ya son libres. Ahí ya no sé. Oiga, yo quiero trabajar con usted, señor. No, usted ya es libre. Bueno, ¿quiere trabajar conmigo? Le pago 1 centavo al mes. Sí, ya esté libre, ¿eh? Pero en la casa donde vive tiene que pagármela. Y ahí se creó un problema espantoso, porque estaban libres, pero no tenían un peso, no tenían nada. Sí, fue una tragedia mayor. Y otro tema de la Constitución de Estados Unidos, el voto de la mujer, hasta 1920. Sí. Las mujeres no votaban. La Constitución siempre excluyó. Tuvo que haber una nueva enmienda en 1920 para decir, las mujeres también pueden votar. Por eso digo que la Constitución tiene sus parches y sus bemoles. Claro, hasta incluso con el Bill of Rights también, ¿no? En una lucha también de los antifederalistas, porque a ver, que a mí el federalista me encanta, pero los antifederalistas tenían sus puntos. ¿Cómo voy a llegar a apoyar otra vez un federalismo y tengo temor a que haya un poder central? Porque, ¿qué tal si se vuelve una monarquía? ¿Y qué tal si repetimos los errores del pasado? Entonces, claro. De hecho, el federalista nace como una campaña mediática muy fuerte para apoyar estas ideas federalistas, entre toda la discusión que teníamos federalistas versus antifederalistas. Y a mí me parece que es gracias a la lucha antifederalista que llegan los Bill of Rights, que de hecho son redactados por Madison, en donde dicen, padrísima tu estructura de gobierno, padrísima tu división de poderes, pero no hay nada en esta Constitución que a mí me vaya a dignificar y que me vaya a dar derechos. Claro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque, por supuesto, también teníamos que hacer que todos los estados firmaran y que todos estuvieran comprometidos. No fue algo que Madison dijera, bueno, vamos a pensar también en las libertades. Me parece que había un compromiso político, claro, que era hacer que se firmara y que era llevar este acuerdo de poder y este acuerdo político, y no lo íbamos a hacer si no convencíamos también a los demás. Entonces, para llegar y unificar este pacto, los antifederalistas dijeron, bueno, pero necesito algo que me garantice libertades, claro, y que me garantice derechos. Entonces, llega el Bill of Rights, que me parece podría ser un gran antecedente para explicar y desarrollar todo lo que Gerardo nos estaba diciendo. Ok. Ya tenemos que ir cerrando. Nos estamos acercando al final. Les digo que es impresionante, me pasa en todos los programas, ahora más, se acaba el tiempo, queremos seguir platicando. Conclusiones de cómo esta Constitución se vuelve un gran ejemplo de una Constitución moderna, y sobre todo, ¿qué otra enmienda le hace falta a esa señora para que no anden pasando las cosas que están pasando ahorita? A mí me gustaría cerrar con esta anécdota, que además es un chisme, ¿no? No hay nada que lo pueda comprobar. Pero se dice que cuando Franklin sale de la convención, una mujer le pregunta, ¿qué tipo de gobierno nos han dado, doctor? Y Franklin contesta, una república, si pueden conservarla. Ahí me parece una frase muy fuerte y que en general representa el espíritu constitucional, no solo de 1787, sino el eterno conflicto de una república constitucional. ¿Cómo le hacemos para que nuestros líderes estén a la altura del pacto que nos une? Que la ley limite al poder, que no haya una concentración, que haya barreras, que haya una división de poderes. Y Franklin, si eso es cierto, si es cierto que él sale y dice una república si logran conservarla, me parece que es un dilema que hoy también tenemos y que tiene cualquier república constitucional, sobre todo cuando la Constitución hoy en México se tiene como un papel que no sirve para absolutamente nada porque no se ha respetado por las personas que deberían respetarla. A mí esta frase me constituye o me hace sentir este gran reto. ¿Cómo hacemos que nuestros líderes estén a la altura de este pacto que tenemos? Y yo, Gus, Natalia, cerraré con una reflexión sobre el Poder Judicial de Estados Unidos. La Suprema Corte revisa la constitucionalidad de los actos o de las leyes. Y fíjate, te doy un ejemplo haciendo la comparación que tanto le gusta a Natalia con nuestra propia Constitución.
La Corte de Estados Unidos resuelve al año 90 asuntos, un promedio de 90 asuntos. La Corte Mexicana resuelve al año un promedio de 16,000 asuntos. 16,000. La gente dice, pues como la Corte trabaja mucho más. Ojo, pero las decisiones de la Corte Mexicana, y es lo que no aprendimos de Estados Unidos, solo afectan a 16,000 personas. Suponiendo que fueran, porque no es así, que fueran el doble, 32,000 por una parte, afecta a 30,000 personas, la mayoría de los casos, la parte del Estado. Las decisiones de la Corte afectan a 30,000 personas al año. Las 90 decisiones de la Suprema Corte norteamericana afectan cada año a 350 millones de norteamericanos. Es un tribunal constitucional. Y si la Corte dice esto no se vale para todos los norteamericanos. En México dicen, te damos el amparo, pero solo para ti. Tú puedes consumir marihuana, pero ella no, ni yo tampoco. Oiga, pero el señor se amparó. Bueno, el señor sí puede, pero tú no, ni yo. Eso no es una corte constitucional. Bueno, que sí lo puede hacer a través de declaratorias generales de inconstitucionalidad. Pero ¿cuándo las hace? El 105, ¿cuándo se aplica? Eso es muy cierto. ¿Cuándo sí se puede. aplica el 105? Sí, no, claro, se podría. Pero yo me amparo para que no me hagan esto. Y pasó recientemente con la industria eléctrica. Un juez de gran visión dijo, esto afecta a todos, siguiendo el espíritu norteamericano. Y dijo el presidente López Obrador, qué barbaridad, todo para atrás, reforma constitucional. Y ya no afectó a nadie. O sea, por eso a mí me gusta mucho la Suprema Corte norteamericana y su posibilidad de afectar la vida con una sola decisión de 350 millones de norteamericanos. Un tribunal constitucional de veras. Día de veras. Pues ahí estuvo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Que siga la conversación en redes, opinen. Quiero agradecerte muchísimo la invitación, aceptar la invitación. Esta es tu casa, esto es Mira Quién Manda. Muchísimas gracias. Oye, hay que tener más seguido a... Sí, por favor. Yo feliz de la vida. Vamos a hablar me con su representante, vamos a ver qué onda, cómo está el deal. Y pues vamos a hacer Mira Quién Manda por 3. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Ha sido una gozada platicar con los dos. Muchísimas gracias, gracias a todos allá. Seguimos en la plática. Hay que vernos. Soy el maestro Gus. Bye bye.